Teleimpacto, lo que necesitas saber. ¿Qué tal? Muy buenos días y bienvenidos como siempre a este su espacio por la mañana en este maravilloso martes 22 de agosto del año 2017. Buenos días, Alexander. Buen día, ¿Cómo te fue de fin de semana largo y de eclipse solar? Tú sabes que la hija mía... Se nos dañó la cosa ayer. Estábamos ¿Qué? preparados y cuando totalmente nublado. Oh, Dios mío, qué cosa, ¿eh? No solamente nublado, sino que cayó su aguacerito Sí, también. en ese momento llovió, Increíble, no pudimos apreciar en su totalidad el eclipse solar del En día Santiago de ayer. sí. Bueno, y en muchísimas otras partes del mundo, Trump fue uno de los que no solamente vio junto a su esposa Melania y su hijo desde el balcón de la Casa Blanca, sino que además concitó la atención de todo mundo, porque hubo un momento en que Trump se quitó las gafas solares, las gafas especiales, para Y lo miró poder directamente. mirar directamente el eclipse solar, y él se las quitó y miró hacia el eclipse, o sea, miró directamente, y esto trajo una serie de críticas a Alexander terribles, porque ¿qué ejemplo practica él? ¿Cuál es el ejemplo? Porque él es un hombre que no es común, es el primero entre sus iguales en esa sociedad norteamericana, es el mandatario, y además estaba al lado de su hijo, para colmo de los colmos. Entonces empezaron las lluvias de críticas, pero a Trump todo se le critica. Trump llama la atención absolutamente por todo. No hay una cosa que ese señor no concite la atención. A mí me recuerda mucho a Hipólito cuando Hipólito... Y a mí también, es increíble, pero me recuerda bastante. Los estilos son muy parecidos. Ciertamente, tienes toda la razón. Así las mismas chabacanerías, las mismas iniciativas, esas cosas raras. Cierto. Ese autoritarismo, toda esa combinación, como que ambos la tienen. Al menos tiene ese perfil de persona autoritaria, persona medalaganaria también, ¿Tú sabes que muchas veces emite juicios de los cuales luego se tiene que retractar, tiene que echar hacia atrás, como la posición que en un primer momento asumió sobre Corea del Norte, y que tuvo que retroceder. No sé si leíste el magnífico artículo que escribió el presidente Leonel Fernández en el día de ayer en su columna de Observatorio Global, que sale cada 15 días y a veces semanalmente. Y allí el presidente Fernández hacía algunas aclaraciones sobre la realidad de Norcorea y la realidad de la región, ¿no? Y que trasciende hacia el occidente, y cómo muchas veces desde occidente no entendemos las razones particulares por las cuales Corea del Norte actúa como actúa. Y el presidente Fernández puso en contexto las razones por las cuales muchas veces Kim Jong-un hace lo que hace, que no es una posición solamente de él, sino también de sus ancestros que han tenido que luchar, aunque en el caso de Kim Jong-un ha tenido que ser mucho más fuerte. Y por un lado, pero por otro lado, se defienden una serie de intereses geopolíticos, intereses que van desde lugares estratégicos que tienen que defender tanto Rusia como China, que hacen frontera, y la verdad es que pude, a través de este artículo del presidente Fernández, entender un poco más esta situación entre todo lo que sucede entre Estados Unidos, Corea del Norte, las posiciones de cada uno y las razones que mueven a cada uno
a actuar de la manera que actúan. Sí. Pero también, por otro lado, Estados Unidos, que no es verdad que la tiene como tan fácil, ¿no? Porque hay muchos intereses que se mueven allí y no es verdad que solamente afecta a Corea del Norte, sino que también afecta a otros países gigantes, como es el caso de China o es el caso de Rusia. Sí. Entonces yo pienso que, concluido el artículo del presidente Fernández, definitivamente que se va a llegar a acuerdos importantes que conducirán a la paz y la tranquilidad, porque hay muchos intereses de por medio y no es verdad que con todos los intereses que hay de por medio nadie se va a arriesgar, porque ahí todos tienen algo que perder. Eso Sí. es lo importante, de que allí todos tienen algo que perder. Y esta acción de írsele de las manos, por ejemplo, al propio Estados Unidos y actuar un tanto de manera airada, sin pensar bien las cosas, pudiera desatar ciertamente una situación que conduzca a una guerra, pero yo pienso que por todas las condiciones dadas en estos momentos y por todos los intereses que allí convergen, esto está descartado por el momento, definitivamente. Sí, la vecina más próxima que yo tengo en el residencial es una coreana. Y ella y yo una vez hablábamos de eso y ella me decía, mira, es un problema cultural. Eso mismo que tú dices que ella me decía, es un problema cultural y eso no es nuevo. No Eso es es nuevo. un tema viejo y que todavía en el futuro va a tomar mucho cuerpo. Pero yo te voy a decir que con ese cambio de postura que ha tenido China frente a Corea, que incluso le puso sanciones para que descontinúe las pruebas estas de misiles, yo pienso que Corea del Norte va a tener que ceder en parte en esa actitud belicosa que ha mostrado, porque las sanciones que le puso China son económicas. Sí. China dejó de comprarle una serie de ahí de commodities, de cosas, y eso de algún modo va a obligar a Corea del Norte a cambiar esa actitud, independientemente de, porque son políticos los que están ahí, independientemente de ese esquema autoritario en que se manejan generalmente los norcoreanos. Ese cambio de los grandes como frente a Estados Unidos y China y eso, los va a obligar a ellos a cambiar esa actitud. Sí. Mira, yo andaba buscando por aquí una parte de la reflexión del presidente Fernández, porque él hace un tanto la historia, yo la tengo ahí en el celular. un tanto la historia de cómo surgieron las cosas, pero también él habla de los riesgos calculados. Y esta es la parte que yo quisiera un poco leer para que los amigos televidentes también pudieran entender parte de la razón y de los riesgos que se correrían por un lado, pero también riesgos calculados, como él subtitula este artículo que él titula Corea del Norte, un caso absurdo de geopolítica mundial, lo hace como una interrogante. Y entonces luego él va explicando si es absurdo o no, y no lo es definitivamente. Él dice aquí, en la parte que quiero destacar de riesgos calculados, dice, en medio de la situación de virtual colapso, las autoridades de Corea del Norte iniciaron un proceso de diálogo con sus homólogos del sur, explorando posibilidades de una reunificación de las dos Coreas, como había ocurrido en Alemania luego de la caída del muro de Berlín. Fruto de esas negociaciones, los Estados Unidos hasta retiraron sus armas nucleares del sur de la península, y a pesar de la muerte en 1994 de su líder histórico Kim Il-sung, su hijo y sucesor Kim Jong-il dio un paso hacia adelante y suscribió el llamado Acuerdo Marco, en virtud del cual su país se comprometía a paralizar su programa de armas nucleares a cambio de recibir ayuda por parte de Estados Unidos y la comunidad internacional. Pero esa no es la parte que yo quiero significar. Principalmente en el plano energético. Sí, aquí luego él dice, es evidente que Corea del Norte no aceptará presiones
para desmantelar de forma permanente su programa de armas nucleares y misiles balísticos. La experiencia de lo ocurrido en Irak y Libia la ponen en estado de alerta. Pero en el marco de las negociaciones se podría considerar el que se produzca una paralización del enriquecimiento de uranio, dice el presidente, un tope en la producción de armas nucleares y una gradual eliminación de las pruebas de los misiles balísticos y de las bombas atómicas. Será imperativo que se llegue a un acuerdo de esa naturaleza, pues es evidente que por razones geoestratégicas, China y Rusia, que hacen frontera con Corea del Norte, no permitirán un colapso del régimen que permita a Estados Unidos la ocupación completa de la península de Corea. ¿Ves? Entonces dice, más que un absurdo o una falta de racionalidad, en la península de Corea está en juego la supervivencia política de unos y la defensa de la seguridad nacional de otros. Por consiguiente, se trata de una realidad geopolítica en la que el poder de persuasión tendrá que ser más potente que el estallido de una bomba nuclear a los fines de garantizar la paz y la seguridad en el mundo. Concluye el presidente Fernández en esta interesantísimo análisis donde se pone en contexto una serie de razones, una serie de hechos que son la realidad del momento y que no será tan fácil desatar una guerra nuclear o una confrontación entre Estados Unidos y Corea del Norte, porque Corea del Norte no es tan Corea del Norte, o sea, dentro de Corea del Norte hay una serie de intereses que trascienden las fronteras del propio Corea del Norte. Entonces, como ya ha explicado el presidente Fernández en esta parte que les he compartido, donde él dice, hace frontera con Rusia y con China. Y ellos como países también defenderán la parte que les corresponde. Entonces, esto también nos lleva a nosotros a la conclusión de que definitivamente allí el poder de la persuasión, como dice el presidente Fernández, se tendrá que imponer con mucha madurez, con mucha habilidad de parte de todos los actores, donde se tendrá que siempre sacrificar algo de ambas partes. Y como dice en otra parte el presidente Fernández, bueno, se podrá llegar a un acuerdo donde se le diga a los coreanos que pudieran ellos ir bajando la producción de armas nucleares, que sea de manera gradual, como dice el presidente Fernández, y verse al final. Y el enriquecimiento de uranio también. Exacto, sí, eso es otra de las cosas, de los planteamientos, el tema del enriquecimiento de uranio, que por lo menos que paren, que ya esa parte fue lo que se negoció, de que paren, pero como también en otra parte el presidente dice que en una ocasión, con uno de los acuerdos que se hizo con Norcorea, se les pidió que ya no siguieran produciendo armas nucleares y se siguieran enriqueciendo de uranio, pero ellos subrepticiamente lo seguían haciendo. Y la verdad es que eso es muy normal. Sí te puedo decir que eso es muy normal para un país como este, donde simple y llanamente todo lo que han hecho, como dice el presidente, como lo explica el presidente Fernández, lo han hecho por un tema de supervivencia política, como Estado, como nación también, y también porque China al final y Rusia tendrán que protegerlo por un tema estratégico, geopolítico también. Entonces, es interesantísimo, es apasionante poder también
leer, y qué bueno que el presidente Fernández lo hace y se anima a explicar estos temas, porque y fíjate, él como buen maestro, la educación política. Sí, lo explica tan claro, lo explica tan bien, que yo los invito a que se lean el artículo completo del presidente Fernández, donde él hace una serie de explicaciones que conducen y concluyen entonces entendiendo nosotros un tanto más la posición de Corea del Norte, que no es tan sencilla, y no se puede ver como que él es un loquito, el Kim Jong-un. No se puede ver como que es un loquito y que está actuando. Porque, bueno, nosotros lo decíamos aquí. La forma como él actuó, eso no lo indica. No, eso no es lo que indica. Pero además, él lo ha hecho porque se siente apoyado. Y yo siempre te dije que el apoyo de China era fundamental. Y Rusia también, más por abajo todavía. Entonces, de eso es que se trata. Simplemente supervivencia política, geopolítica, de una parte, supervivencia como nación también. Y estas acciones de Corea del Norte, simple y llanamente, es una forma de mantener el equilibrio geopolítico ahí en esa zona, porque en la medida en que Corea del Norte se debilita, puede ser absorbida por la Corea del Sur, y eso fortalece la posición de Estados Unidos en el Asia. Sí. Pero bueno, ahí está el tema, y la verdad es que son de los artículos que hay que conservar. Hay que conservarlo. Mira, Alexander, hay muchos temas. Ayer inició el año escolar con uno de los momentos más álgidos, porque bueno, cada año se impone el tema de el precio de los útiles escolares, que es escandaloso, el tema de eso es como el pavo en Navidad. Ajá, exactamente. El tema de los altos precios de las mensualidades, de las tarifas en los colegios, que es altísimo, que los colegios medalaganariamente aumentan cada año, entre un 10, un 15 y hasta un 20%. Y son temas comunes que ya la gente simple y llanamente los ve pasar y se ha acostumbrado. Eso es como el terremoto en Haití o cualquier tragedia, que los primeros días te produce conmoción ver 1, 2, 3, 4, 5 muertos, y después cuando tú ves tanto y tanto muertos, al final los muchachitos le hacían así y para ver, y se reían y le pasaban por encima porque ya se volvió cotidiano. Pero este año ha sido diferente, porque este año escolar ha empezado con un escándalo terrible. Y tiene que ver con una denuncia desaforada del ministro de Educación. Y digo desaforada porque fue muy improvisada, fue reactiva y no obedeció a un expertise más profundo sobre el hecho, y me refiero a la denuncia que hizo el ministro de Educación sobre una cantidad de más de 4,000 profesores aproximadamente, o personas que estaban cobrando como profesores, pero que él entendía que no eran maestros. Y bueno, eso le mereció una popularidad tremenda al ministro de Educación, que aparentemente se veía actuando de manera íntegra y todo aquello, y bueno, perfecto. Pero luego vino la reacción y una investigación también exhaustiva de parte de la ADP, que tenía que hacerlo. Hoy tenemos como invitado al maestro presidente de la Asociación Dominicana de Profesores. El señor Hidalgo va a estar con nosotros justamente para explicar qué es lo que ha pasado. Pero Eduardo Hidalgo ya ha explicado parte y ha salido y se ha compartido en la prensa parte de lo que ellos encontraron. Señores, es terrible. Y yo me pregunto, ¿quién va a resarcir el daño a todos estos maestros que se han visto implicados? En este caso, siendo ellos maestros realmente, Alexander, la mayoría son maestros y la mayoría activos. Y otros que están en licencia de posparto, por ejemplo, mujeres que estaban en estado y se fueron a parir, le toca una licencia de unos 3 meses. Pues también esas maestras, todo el mundo estaba en esa lista. Todo el mundo, y los metieron a todos en un mismo saco, y prácticamente entonces Eduardo Hidalgo explica
y va dando detalles, desmontando un tanto. ¿Por qué? Porque es que el hecho de que vayan y le den una información a un ministro, a un director, a quien sea, no es para que inmediatamente lo vea como un tema político y ver cómo yo le saco ruedo a esto, le saco beneficio político y lo salgo a decir por ahí, y lo digo y convoco a la prensa y hago una denuncia de manera alegre, de manera ligera. Eso no se puede. Por eso es que yo decía en el día de ayer que ahí lo que debió de ir era un técnico en el área, un Radamés Camacho, por ejemplo, de por Dios, que yo digo, bueno, es una persona de la más íntima confianza del presidente Danilo Medina. Ahí debió de ir una persona que estuviera involucrada, que conociera de por Dios para avanzar un tanto más en el tema educativo en la República Dominicana. Pero ustedes se creen que haciendo esta serie de denuncias, este desorden, que evidencia, por supuesto, la poca gerencia que hay, porque aquí este es un tema gerencial, eso no es otra cosa, yo lo dije aquí desde el primer día. Eso es un tema de gerencia, una incapacidad de gerencia elemental. Eso no es que tampoco hay que buscar a un científico de la NASA para que venga y se explica de muchísimas formas. De por Dios, pero se supone que en el Ministerio de Educación tiene que haber una base de datos. Eso se tiene que también regularizar, modernizar, que sirva esto al señor ministro de Educación como experiencia para que contrate una serie de técnicos en el departamento que tiene que existir en el Ministerio de Educación, que haya un departamento de informática bien estructurado donde estén conectadas todas las escuelas del país, de por Dios, que se supone que en cada escuela hay una base de datos con la cantidad de profesores, cómo se llama el director y todo lo demás. Y ahí hoy Hidalgo lo va a explicar. Yo por eso no voy a abundar mucho en el tema para que Alexander, claro, te pasó la palabra, pero no quiero abundar mucho en el tema para que sea el propio presidente del ADP quien explique la situación de lo que ha pasado con esta denuncia, digo yo, un tanto desaforada, muy alegre, muy chabacana de parte del ministro de Educación. Y la verdad que es una pena que tantos maestros se hayan visto envueltos en esto. Y yo cuando digo, ¿quién puede resarcir el daño hecho a estas personas? Bueno, porque esa gente dejaron de cobrar, Alexander. Y todavía es la hora que no le han pagado. Y Hidalgo está solicitando que a esta gente que ya fueron sacadas, porque después que vienen y dan los nombres, después dicen, no, es como que a ti relajen contigo, que relajen con tu nombre y vengan y te pongan a ti en una lista donde tú no tienes la culpa de absolutamente nada. Pero ¿y qué? ¿Cuáles son las consecuencias del daño causado? ¿Quién las paga las consecuencias? ¿No debería de pagarle el propio ministro de Educación por su ligereza de actuar de manera tan alegre y tan... Dios mío, de por Dios, ¿cómo es posible que esto ocurra en nuestra República Dominicana y las cosas pasen como si nada y no haya un régimen de consecuencias absolutamente para nada? Mira, eso no puede ser. Mira, yo pienso que el Ministerio de Educación y la ADP deberían de buscar un acuerdo y entre los dos ordenar una auditoría de todas las nóminas del Ministerio de Educación. Porque yo pienso que si bien es cierto que el Estado no puede permitir botellas y cosas con esos recursos, que es un sacrificio que el país está haciendo para elevar la calidad de la educación, pero tampoco se puede permitir un paro, otro paro, otro paro. Entonces yo pienso que lo que se impone es que el Ministerio de Educación y la Asociación Dominicana de Profesores busquen un punto de avenencia que evite los paros en las escuelas. Ayer una parte del ADP no inició las docencias. Y incluso anunciaron desde el pasado jueves que ellos iban a ir, iban a
a ponchar, iban a firmar su presencia, pero que no iban a impartir docencia. Entonces, esa es la parte que a mí me preocupa. Para mí esa es la parte preocupante. Que el Ministerio de Educación no pueda iniciar la docencia en todo el territorio nacional. La República Dominicana está haciendo un esfuerzo extraordinario para llevarle buena educación a las familias menos pudientes, porque al fin y al cabo la clase media tiene sus hijos en colegios. Y la clase media, esos paros y esas huelgas no les afecta. Entonces, cuando se para la docencia en Barahona, en Neiva, en San Juan, en el Cibao, allí, eso a quien afecta a las familias más pobres. Entonces, ese escarceo, incluso la ADP, los dirigentes de la ADP, son en su mayoría del partido de gobierno. Y eso incluso debería de facilitar, de crear un mecanismo para que haya un acuerdo entre la ADP y el gobierno como forma de evitar estos paros. Entonces yo pienso que esos paros de ayer fueron innecesarios. Yo lo que pienso es que la asociación de profesores y el ministerio deben de llegar a un acuerdo. Que los intereses de uno y otro no impidan el buen desenvolvimiento del sistema educativo. Esas denuncias que hace el Ministerio de Educación de que había una sobrenómina de gente que no estaba elaborando, me decía alguien que eso tiene mucho que ver a que se daba mucho que, por ejemplo, si yo soy de Barahona y había una profesora de Mao que quería ir para Barahona, ella y yo cambiamos, ella se iba para Mao y yo venía de Mao para Barahona. Y nada más se reportaba a los distritos de ambos y no se asentaba en los registros del ministerio. Entonces, es evidente que parece que había una especie de desorden institucionalizado a lo interno del sistema educativo. Bueno, pues entonces ya lo que hay que buscar es la forma de superar el problema de institucionalizar todos esos traslados irregulares, de ver si ciertamente, porque a mí me decían que el señor Carlos Amarante Baré nombró a todo el que estuvo en la campaña con su hijo como candidato a diputado, lo nombró como maestro, como docente, para asegurarle los puestos, asegurarle que no puedan ser cancelados. Y que gente que no tiene la más mínima idea de lo que es impartir docencia, estaba nombrado como profesores. Esos son casos que se deben de investigar, esos son casos que se deben establecer y sacar a esa gente de las nóminas. Pero debería de hacerse en una mancomunidad de acuerdo entre educación y la ADP, porque al fin y al cabo ni va a ganar educación ni va a ganar la ADP con estos conflictos. Yo lo que pienso es que deben de buscar un punto de avenencia, superar los escollos y sobre todo que se establezca quiénes están laborando, dónde están laborando, porque yo incluso vi que supuestamente hay personas que viven en el extranjero y están nombrando como profesores y le pagan el 30% de su sueldo a una persona para que dé clase por ello. O sea, todas esas cosas deben de investigarse, establecer la verdad y tomar los correctivos del lugar. Pero lo que se debe de evitar son esos paros, porque esos paros a quien afectan no es ni a la ADP ni educación, es a las familias más pobres del país, que son, al fin y al cabo, la mayoría de la sociedad dominicana, la mayoría. En los pueblos, hay en pueblos del interior donde no hay un colegio no hay, todo es la educación pública. Entonces, con estos paros se afecta fundamentalmente a las familias más pobres del país. Y pienso e insisto que lo que debe haber es un punto de avenencia entre educación y la ADP que evite estos paros para que no se interrumpa la docencia. Mira, Alexander, yo no estoy de acuerdo con los paros. Sin embargo, en esta ocasión es distinto. Porque esto ha sido un error
terrible, no cualquier error, cualquier desliz. No, esto ha sido un error que tendrá que tener consecuencias graves. El cometido por el propio ministro de Educación. Una ligereza terrible. Ayer empezaron las clases. Ayer empezaron las clases en las escuelas públicas. No hay un paro general realmente. No lo hay. No, yo no. Y el presidente de la República, Danilo Medina, ayer dio apertura al año escolar. Lo que pasa es, Alexander, que ante esta situación todos aquellos que han sido afectados no se pueden quedar de brazos cruzados, porque ellos están siendo afectados de la manera más vil posible. ¿Tú te imaginas, esos maestros dependen de esos suelditos? De esos suelditos dependen esos maestros para mantener a su familia. Y mientras tanto, de manera ligera, a esa gente a todos se le quitó, se le congeló el salario, o sea, se le quitó, se le sacó de nómina, y esa gente hasta el día de hoy no han cobrado. Todavía aquellos que después de ellos decir, bueno, no, aquí hay 1000 que no sé cuánto, que sí son maestros, que ya lo descubrimos. Señores, no se puede actuar así. Pero ¿y en qué parte del mundo? Y no hablo solamente de un ministerio donde hay mayores consecuencias, ni siquiera en una empresa pequeña se puede actuar de esa manera. Antes de usted tomar decisiones, usted tiene que ir al meollo del asunto, usted tiene que ir a las raíces del asunto y hacer una investigación exhaustiva hasta dar con realmente cuál es la realidad, cuál es la situación real de lo que está aconteciendo. Ante una denuncia de cualquier tipo, que venga un director o que ve de un departamental, por ejemplo, y venga y le diga, mire, ministro, usted sabe lo que es esto, y hay tanta gente aquí que aparentemente no, dicen que son maestros y no lo son. O eso que tú señalas, que el ministro anterior había nombrado gente para que apoyaran a su hijo y que no son profesores. Eso hay primero que comprobarlo, pero no puede ser que porque se especula esto, paguen justos por pecadores. O quién sabe si todos eran justos. ¿Quién lo sabe? Por lo menos la mayoría de las personas que dijeron que estaban, no están. La mayoría de esas personas son maestros realmente y ejercían. Porque la mayoría ejercían. Ahí estaban hasta 1000 y pico de gente pensionada. ¿Tú sabes lo que es eso? Gente que le prestaron servicio a este país en el tema de educación por 30 y 35 años. Y que ya son personas que ese chequecito lo andan esperando en su casa porque son ya envejecientes. Gente que están en su casa, que dependen de esos chelitos. Pues también esas personas, 1000 y pico de personas, de los 4000, había pensionado solamente. Imagínate tú, mira, Alexander, dependiendo el ministerio y lo que esto representa o su labor ante la sociedad cual sea. De esa misma manera, los errores que se cometen siempre tienen consecuencias graves. En cualquier país que se respete, hace rato que este señor hubiese tenido que renunciar, Alexander. En cualquier país que se respete. Yo no sé qué está pasando aquí, señores, pero o renuncia el ministro o lo renuncia el presidente. Porque es que esto no se puede seguir permitiendo. Pero esto es una falta de respeto a todos esos profesores, a todos esos maestros también. Hay que decirlo. Sí, porque aquí se ataca muchísimo a la clase docente. Se ataca mucho. Yo soy una de las que vivo exigiendo cada vez más a una clase docente cada vez más capacitada, una clase docente cada vez más preparada. Por supuesto que esto depende directamente del propio Estado, porque quien pare estos profesores es esta sociedad, y lo que son es reflejo de lo que es nuestra sociedad y por dónde vamos como sociedad. Eso es así. Pero también quiero decirte que la mayoría de los maestros, de esos maestros, sobre todo esos maestros que tienen 20, 30 años laborando, son gente
preparadas. Hay de todo, pero hay muchos maestros preparados. Yo que estudié en Barahona, yo puedo decirte que en Barahona la educación pública era superior a la educación privada. Imagínate. Y yo incluso estaba en colegio y en cuarto, octavo, en octavo, primero por ahí. Mi mamá me mandó para el liceo porque la educación, en los mejores maestros, y mi mamá fue maestra y sabía de eso, estaban en el liceo. Pero te voy a decir, mira, yo pienso que el sistema educativo, yo pienso que la educación de los niños debe de priorizarse. Y yo insisto en eso, en que la educación de los niños tiene que priorizarse, en que la ADP y el Ministerio de Educación tienen que priorizar la docencia y tratar de buscar la forma de superar ese conflicto para que la docencia no se interrumpa, para que la docencia no sufra daño. Bueno. Esa es la preocupación mía, porque es que la ADP tiene sus intereses, el Ministerio de Educación tiene sus intereses, pero los afectados son los niños. Yo lo que insisto es que Educación y la ADP busquen un punto de avenencia para que los niños no sean los afectados por la falta de docencia. ¿Tú me estás entendiendo? Sí. Entonces, ahora, ¿qué yo digo? Si hay botellas en el sistema educativo, a educación que los revele, que diga quiénes son, que publique los listados de quiénes son. Porque ellos que quizás no es como profesores, que también están la mayoría de botellas. Puede ser que estén como cualquier otra cosa también. Ellos lo han dicho por lo bajo, no lo han dicho públicamente, pero yo tengo entendido que el lío lo creó a Carlos Amarante Baré. Hace un año. Porque el ministro actual tiene un año ahí. Sí, y déjame decirte que se rumora, como tú dices que se está rumorando que Carlos Amarante Baré, que yo no sé si es verdad, reventó las nóminas y contrató una serie de gente que son botellas por temas políticos para la campaña del hijo, que bueno, de esa campaña se dicen tantas cosas, que el muchacho llegaba en helicóptero y que no sé qué, que gastó qué sé yo cuántos millones en esa campaña. Yo no tengo pruebas de nada de eso. Pero, así como se dice eso de Carlos Amarante Baré, también se habla de Andrés Navarro, que dejó un lío en Cancillería, que dejó un lío del tamaño de la catedral, con el tema de las nóminas también. La dejó tan preñada y tan preñada que Miguel Vargas Maldonado no ha podido nombrar a nadie. Bueno, que además de eso, Miguel, hasta para nombrar la que barre, según dicen, tiene que ir a Palacio a discutirlo con Montalvo. Que Montalvo con Peralta. Con Peralta, perdón. Con Peralta. Entonces... Peralta es el administrativo, él es el que nombra. Sí, entonces Peralta es el que dice si el barrendero va a poder barrer en el Ministerio de Relaciones Exteriores o no. Eso no es solo en Cancillería. En todo el Estado, Peralta es quien está decidiendo hasta el nombramiento de un barrendero. Entonces, así es como está operando la Cancillería de la República, pero esa Cancillería de la República supuestamente, allí Andrés Navarro dejó un lío del tamaño de la catedral, porque vamos a llamarle al pan pan y al vino vino. Y si él, después de un año que se viene a dar cuenta que hay algunas irregularidades de nombramiento en el Ministerio de Educación, este señor tiene que ir él mismo y darse no sé cuántos latigazos en la espalda, él mismo ponerse de castigo. Tú ves como los profesores que mandan a los niños y que se pongan en una esquina de castigo él mismo debe de irse a poner de castigo y darse 250 latigazos, pero de los grandes, de los buenos, que piquen bastante. Mira. Hasta dejarse la espalda y después que se bañe con vinagre, a ver si es bueno. Entonces eso es así, pero yo no quiero seguir abundando, Alexander, sobre el tema, porque en un rato, mira Anthony riéndose muchísimo por lo que he dicho, a él le dolió, a Anthony le dolió la espalda. Mira, Lindsay. Yo quiero tocar el tema de la reunión del día de ayer, de los distintos representantes de partidos políticos, la comisión que estudia la ley de partidos, que su vocero, quien encabeza esta comisión, que es Victoria Yep, ha dicho que, y donde está participando el presidente de la Cámara de Diputados, por supuesto, Rubén Maldonado, ellos han dicho que la revisión y el trabajo que hasta ahora están desarrollando... presidente de la Cámara de Diputados había sonado tanto al asumir.
como Rubén. Sí, fíjate qué cosa. Ha llamado, no solamente es que ha llamado la atención, sino que ha sido muy bien valorada la designación. La designación de Maldonado por una razón fundamental. Se hicieron cumplir los acuerdos, Alexander, y esto manda una señal. Se respetó la institucionalidad. Sí, se respetó la institucionalidad y la gente eso lo ha valorado como algo positivo. Entonces, Rubén Maldonado representa la institucionalidad. Eso es lo que representa a este caballero. Rubén Maldonado representa la institucionalidad en este momento. Y qué mejor que eso. Eso le manda un mensaje a la sociedad, no solamente al PLD. Es la sociedad en sentido general que la ha valorado, la ha abrazado, porque la gente al final lo que quiere es que se respete, ¿no? Y que se respeten las normas, los acuerdos, por eso, las leyes. la armonía. La armonía, claro que sí. Mira, pero te decía que con esta revisión y el trabajo que viene desarrollando esa comisión, pues se están viendo los frutos. Ellos dicen que han avanzado en un 98%. Incluso ya se sabe, ellos están planteando en esta ley, en este proyecto de ley, que uno de los puntos más molestosos, que era la forma en que se montaría. Se desarrollarían las elecciones internas en los partidos, cómo se harían, la forma es lo que importa aquí, si con el padrón interno de cada partido o con el padrón de la Junta, quién supervisaría, quién no. Entonces todo eso ya hay un planteamiento consensuado donde ellos plantean lo siguiente: que sea cada partido quien tome la decisión. Esa es la posición de la Junta. Una opción, se le da a cada partido la opción de que ese partido decida si quiere desarrollar, realizar las elecciones internas utilizando el padrón de la Junta o el padrón interno. Para mí eso no es lo ideal, pero es una salida a una situación donde hay dos posiciones que se encuentran y definitivamente que había que negociar. Bueno, pues se ha negociado de esa manera y además se dice, ellos plantean que estos procesos serán supervisados por la Junta Central Electoral. Yo creo que también esa es una medida valiosísima donde esto por lo menos garantiza el hecho de que sea la Junta Central Electoral quien supervise esos procesos, manda un mayor alivio, una mejor señal a la sociedad en sentido general. Pero también el hecho de que sean los partidos quienes al final decidan si quieren que las elecciones internas se realicen con el padrón interno o con el padrón de la Junta. Ya tenemos precedentes de lo que pasa cuando es utilizando el padrón abierto y en esto es muy evidente lo que pasó en el PRD, por ejemplo. Sí. Donde mucha gente... ¿Eso fue lo que llevó a la división al PRD? Sí, donde mucha gente que no era del PRD fue y votó por un candidato X porque entendían que ese candidato X era mucho más vulnerable y era un candidato más fácil de vencer. Y por eso se eligió a Hipólito Mejía. Y ahí empezó el conflicto. Y realmente a lo interno de esa organización, quien tenía ventaja mucho a poco era Miguel Maldonado, Miguel Vargas Maldonado. Miguel ahí tenía unos niveles de aceptación que sobrepasaban terriblemente, pero muy mayoritariamente a Hipólito Mejía, pero eso era lo interno de ese PRD, claro que sí. A lo externo, lo que hicieron los partidos contrarios fue ir y votar en contra de Miguel Vargas Maldonado porque se sabía que era un candidato más duro de vencer. Porque realmente en esos momentos la imagen y la popularidad de Miguel estaba en sus mejores momentos. Eso fue lo que pasó. Y como Miguel no había ejercido, no había tenido un puesto así de Estado, era incómodo enfrentarlo.
Porque también no tenía el tigueraje, compañero. Exactamente. Él no tenía el tigueraje que tiene Hipólito y que tenían también los PLDistas. Dicen eso, ¿verdad? Dicen. De todos modos, mira, es saludable que se llegue a un acuerdo para la aprobación de la ley de partidos. ¿Tú sabes por qué? Porque esta campaña incipiente que se nota, esto no lo para nadie ya, esto es inevitable. Incluso esa petición que hace la Junta Central Electoral a los partidos de que descontinúen esa campaña de tiempo, eso va a caer. Es más, a mí ni siquiera me gustó que la Junta haga ese llamado. A mí tampoco es que... ¿Sabe por qué? Porque Claro es que entonces no. Como que se ve mellada la autoridad de la Junta. Sí. Porque no le van a hacer caso. Definitivamente no le van a hacer caso. Entonces, como eso no se va a parar, y ya el proceso en 2 años, y estamos en agosto, y ¿cuánto? Y 5 meses. Uh-huh. Bueno, sería en agosto del año 2019. Y 9 meses, 2 años y 9 meses son las elecciones. En 2 años. En 2 años y 9 meses. No, en 2 años, compañero, porque mire, estamos en agosto. Pero las elecciones son en mayo. 18 y 19. Uh-huh. Ah, pero tú estás calculando las elecciones, la no votación, el proceso. Exactamente, la votación. Okay. Entonces, ¿qué yo digo? Eso no se va a parar ya. Eso no se va a parar. Y como eso no se va a parar, y ya aquí hay precedentes de esos conflictos internos en los partidos, lo ideal es que se regule la situación interna de los partidos. Que desde ahora los partidos tengan ya un control. Y yo he insistido, insisto sobre eso, a los partidos no les interesa la aprobación de la ley de partidos. La ley de partidos se va a aprobar por la presión social que hay, pero a los partidos no les interesa, porque es que los partidos se manejan sin una ley del partido, se manejan a sus anchas. Como pero, ellos les vienen Alexander, gana. tú siempre dices que no le interesa, pero algún interés tiene que haber que se está trabajando en eso. Es la presión social. Bueno, pero por la razón que sea, también tienen un interés. Uh-huh. Tienen un interés. Pero, al final hay un compromiso que lo ha asumido y lo ha dicho públicamente el Partido de la Liberación Dominicana, quien es el partido que tiene mayor responsabilidad. Claro, como partido de gobierno. Es partido de gobierno, pero también es mayoría en el Congreso de la República. Entonces, el PLD, como organización política, tiene un compromiso con esta sociedad. Pero, ¿qué ha dicho el presidente de esa organización? Que esa ley de partidos, él mismo se ha puesto a trabajar en ella. Él directamente está dirigiendo la comisión que representa al Partido de la Liberación Dominicana. Así es. Y se reúne todos los jueves, y a veces fuera de los jueves. Se reúne los lunes, se reúne cuando haya que reunirse. Y ha estado dirigiendo este proceso. Él, Leonel Fernández, lo ha estado dirigiendo. Está fajado trabajando, como dicen en buen dominicano, en el tema de la ley de partidos, consensuando, porque es un hombre de consenso y eso hay que reconocérselo. Uno de los hombres más brillantes de la región en temas de conciliación, de conflictos y resolución de problemas de problemas grandes, no de cualquier bobería. Y detrás de todo este proceso de la ley de partidos está Leonel, esa es la verdad. Y lo que hasta ahora se ha avanzado manda señales claras de que ciertamente los partidos han hecho conciencia de la importancia que tiene la aprobación de la ley de partidos, porque ya ellos no tienen más excusas. Y yo pienso que independientemente de todo, también hay conciencia de aquellos que realmente sí son políticos, sí hay conciencia de la importancia que tiene una ley que regule el proceder de cada organización política. Porque, señores, no podemos seguir viviendo o actuando como chivos sin ley, donde cada partido que dice ser democrático actúa de manera tan beligerante, tan arbitraria, tan poco democrática. Democráticamente actúan muchos de ellos. ¿Pero por qué? Porque no existen normas que regulen las actuaciones de los partidos políticos en sentido general. Y en cuanto al presidente de la Junta Central Electoral y la denuncia que ha hecho, Alexander, te diré lo siguiente. Realmente a mí también me pareció un tanto inocente la declaración del presidente de la Junta Central Electoral,
Julio César Castaño O del Guzmán. Pleno, porque está firmada por todos. Sí, por todos. Pero fíjate por qué, Alexander, la veo un tanto inocente. Porque yo creo que más que hacer esa advertencia, yo creo que es que debe de hacer algunas puntualizaciones. Por ejemplo, hay muchas formas de hacer política y todos lo sabemos. Hay muchas formas de hacer una serie de cosas sin que necesariamente se le pueda condenar por ello. Porque ¿quién le impide a Hipólito Mejía, como dirigente importante del PRM, que se reúna con gente de su partido? Y eso es campaña. Él podrá alegar que no, que eso no es campaña. Y también, ¿quién le impide a Hipólito Mejía que diga que él aspira a la presidencia en el 20? ¿Eso es campaña? Claro que no lo es. Ahora bien, ¿qué sí se puede impedir? Cosas tangibles, ¿cómo qué? Spot, ¿qué cosas se puede? Vallas, esas vallas que aparecen, todos esos afiches, todas esas cosas, eso sí se puede regularizar. Ahora, el que Hipólito diga que quiere ir o que va, y que eso no lo para nadie, y que él se está reuniendo con gente, ¿de qué manera usted puede decir que eso es campaña? Él puede decir, no, yo estoy organizando mi partido. Joe Biden anunció en diciembre que se iba a organizar para ser candidato presidencial en los Estados Unidos. Sí, pero es que eso no significa que eso sea campaña. Eso significa que simple y llanamente él ha sido claro, Hipólito en este caso, ha sido claro en decir que esa es la forma de Hipólito, además. Porque Hipólito no vive maquillando nada, ni diciendo parábolas, ni nada de eso. Hipólito es un hombre tan llano como comer mangú con huevo por la mañana y 2 tajadas de aguacate. O sea, ese es el Hipólito que nosotros conocemos, y no es verdad que Hipólito va a dar declaraciones donde por debajo las interpretaciones. No, el señor es claro y directo. Y ha dicho, sí, yo quiero ser presidente en el 20 y yo aspiro a la presidencia en el 20. Voy a trabajar para eso. Eso no es hacer campaña. Eso no es campaña en lo absoluto, y él está en todo su derecho de decir cuanto a él se le pegue en gana. Esa es la verdad. Así que la Junta Central Electoral tendrá que lidiar con esta situación y tomar algunos aspectos que sí se pueden regular, como estos que nosotros hemos mencionado. Pero yo creo que la ley de partido debe de aprobarse ya. Sí. Y los partidos deben de dar un paso hacia adelante. ¿Y tú sabes qué debió de aprobarse? Antes que nada. La ley electoral también. Bueno, que existe, pero que hay... Creo que las dos la van a someter juntas. No sé, porque se habla de ley de partido. Aunque Rubén Maldonado prometió que antes de concluir su gestión, la ley de partido se iba a aprobar. Y Lidio Cadet me dijo a mí que antes de diciembre la ley de partido se iba a aprobar. ¿Y Lidio Cadet quién es? Es miembro del comité político del PLD. Sí, pero bueno, el hecho es que sí, ya está avanzada en un 98%, y la declaración que dio ayer el vocero y quien preside esa comisión, que es Victoria Yep, Aristides Victoria Yep, bueno, pues lo que se puede interpretar es que esa ley en los pocos días va a ser aprobada. Alexander, estamos hablando de que el problema más, el nudo de esta situación ya fue desatado, sí, que era el tema de la utilización del padrón de cada partido. Ya ese tema tiene una solución que fue planteada en el día de ayer. Mira, ahora que tú mencionas eso, vi que esa propuesta que tú has hecho varias veces, y tú te has referido a eso varias veces, vi que el presidente de la Cámara de Diputados lo retomó cuando asumió la semana pasada, de que la ley, el Código Penal, se saque la parte esta del aborto. Que tú has hecho esa propuesta varias veces. Sí, que se saque el tema del aborto del Código Penal para que se pueda aprobar. Que se apruebe el Código Penal y que después una ley especial o una ley y además que se deje eso así, porque señores, ¿qué es lo que establece la Constitución de la República? Él se refirió a... ¿Tú no lo viste? No, yo no lo vi. Sí, la semana pasada él se refirió. Sí, yo vi el planteamiento. Yo hasta pensé, mira la propuesta de Lindsay, que tú lo habías hecho varias veces esa propuesta. Claro que sí. Vi a Rubén Maldonado que, mira, manda una gran señal, Rubén. Porque Rubén es un legislador
con una experiencia extraordinaria en el Congreso de la República y ha empezado con muy buen pie. ¿Tú sabes por qué, Alexander? Porque cada declaración que ha dado Rubén Maldonado yo la he estudiado. ¿Y tú sabes cuál es para mí el valor más importante de todas esas declaraciones? La conciencia que tiene Rubén Maldonado sobre la labor que como Congreso, como Cámara de Diputados, tiene él y como líder en estos momentos, quien encabeza, ¿no?, esa Cámara Baja, de estudiar y aprobar una serie de leyes que han estado dormidas ahí en el Congreso de la República y que no se ha tomado una decisión con ninguna de ellas. Y señores, el Congreso está para eso, y al final de una gestión, no es si tú fuiste buena y de que, bueno, sí, no hizo ruido, es tu no, legado. Es que usted hizo, caballero. Exactamente. No es si usted me parece simpática o no, o si usted, no fue nada conflictiva. Explíqueme y dígame qué usted hizo. Déjeme ver cuáles son los resultados de su gestión. Eso es lo que importa, resultados. Y te lo digo porque al final yo quizás hablo un poco como administradora. O sea, un gerente, un director, un trabajador, me habla a mí por resultados. Déjame ver cómo está el departamento de mantenimiento. No es si ese gerente de mantenimiento se lleva bien con todo el mundo. Para mí eso es un tema de quinto nivel. Y eso que lo resuelve el director de recursos humanos. Yo lo que quiero es que ese gerente me hable con resultados. ¿Qué ha hecho en este departamento? ¿Y qué tanta eficiencia él ha puesto y eficacia, que es importante también, ha hecho en ese departamento? Lo propio con la Cámara de Diputados. No es que Rubén sea simpático o menos simpático, es que me hable al final con lo que hizo. Y por las declaraciones que he visto de Rubén Maldonado, aparentemente está en el ánimo de trabajar en esa dirección, que es lo importante. Lindsay, antes de irnos a la pausa, yo tengo un tema que quisiera... Sí. Mira, yo vi unas declaraciones creo que fue el domingo que la produjo, el ministro administrativo de la presidencia, José Ramón Peralta, de que el presidente Danilo Medina tenía, creo que un 62, un 63%. 63, él dijo. Bueno, 63% de posicionamiento. A mí eso me parece bien, porque al fin y al cabo, yo creo que Danilo Medina ha sido un buen presidente. Pero después que José Ramón Peralta dio estas declaraciones, yo he visto cómo se ha activado todo un coro y hasta han sacado un merenguito. De Quinito Méndez. De Quinito Méndez. Bueno, él lo desmintió. ¿Quién? Quinito. ¿Cómo que? ¿Pero de la poder? Sí, no, porque él dice que él no ha grabado nada ahora porque se le acusaba de que él había grabado ese merengue ahora. Y él aclaró de que no, de que eso es algo viejo que él había hecho y que en este año él solamente ha grabado una cosa que tiene que ver con el grupo de los Verdes. Pero que entonces, él no lo ha hecho, eso es algo viejo de él. Sí, entonces, he visto cómo se ha activado mucha gente en eso. Y yo pienso, y yo veo bien eso, que el presidente tenga ese posicionamiento. A mí me parece bien, pero yo digo que eso no da pie a que se pretenda subvertir otra vez el tema de la constitucionalidad. Porque cuando Leonel Fernández desistió de repostularse en el 2011, Leonel Fernández tenía un 77% de... Sí, casi un 80%. Un 77% de posicionamiento tenía. Pero cuando Álvaro Uribe decidió no repostularse en Colombia, tenía el 87% de aceptación. Pero todo el que ha forzado situaciones como esta, pero yo insisto, yo he dicho aquí de manera reiterativa, que el presidente no está en eso, y tú lo sabes, Lindsay. Claro, es verdad. Que yo le he dicho eso, el presidente no está en eso. Tú lo has dicho muchas veces. Y yo veo
y yo veo que eso está bien, porque yo soy de lo que cree que Danilo ha hecho una buena gestión. Yo creo que Danilo ha sido un buen presidente, ha sido un presidente decente, que ha respetado a la gente. Exactamente. Entonces, pero querer empañar una gestión como la del presidente Medina con estos coros y con estas cosas. Y yo incluso veo bien también que José Ramón Peralta diga, Danilo tiene el 63% porque él es el vocero político del gobierno. Pero el posicionamiento de una persona no da derecho a violentar las instituciones de la sociedad. Cuando Bill Clinton salió de la presidencia en los Estados Unidos, Bill Clinton tenía la popularidad en el cielo y tuvo que salir Barack Obama. La candidata fue Hillary porque Barack Obama sabía que tenía que respetar las instituciones. Entonces, yo pienso que esos coros que han estado saliendo, más que bien lo que le hacen es daño al presidente. Al presidente. Yo creo lo mismo, Alexander, lo que le ha hecho daño, sobre todo salir en estos momentos con que Danilo tiene 63, como que tiene 90. Pero en unos momentos, pero mira por qué. Oye lo que es que sucede. ¿Tú crees que Peralta está hablando por Danilo o por él? Sí, claro, porque también vamos a estar claros, primero Dios que su santo, como dicen por ahí. Lo primero es que Peralta hasta dicen que aspira a la presidencia de la República. ¿Usted ha visto cosas igual? Esa parte yo no la creo. Claro, porque por lo menos no ha dado esa notación. Pero tú sabes que eso se ha acariciado y eso se ha discutido. Se ha dicho, sí, y eso, no solamente que se ha dicho, sino que han habido hasta reuniones y se ha ponderado el tema de él, de Gonzalo Castillo, del propio Navarro, etcétera. Ya por entonces, por el tema de que él está siendo sometido a la justicia, eso se le cayó. Entonces, como se le cayó, él tiene que seguir apostando a Danilo Medina, porque el interés no es Danilo, el interés es que cada uno de esos funcionarios, ellos defender su parcela. ¿Y cómo ellos defienden su parcela? Tratando de mantener a quien le garantiza que esa parcela siga siendo de ellos. ¿Quién es esa figura? Danilo. Pero ¿tú te crees que Danilo no lo sabe? Danilo es un político sabueso, es un político de fuste. Danilo toda su vida lo único que ha hecho es política, no como ellos, que son un grupo de empresarios que lo que han ido es a acabar con ¿verdad? Y a beneficiarse del gobierno. No. Danilo es un verdadero político y eso hay que reconocérselo. Un político profesional. Profesional, porque a eso es que se ha dedicado. Su vida completa él la ha dedicado a la política. Eso es así. Como muchísimos otros miembros de ese comité político de los viejos, no de ese grupo de los nuevos, sino de los viejos, de los que empezaron así, por el primer, ¿cómo se dice? El primer círculo de estudio. Desde el primer círculo de estudio hasta agotar todos y cada uno de esos. Bueno, Franklin Almeida, por ejemplo, es el ejemplo más emblemático de todos, que cuando salió del PLD y volvió, y le dijeron, sí, venga, que lo vamos a entrar al comité político. Dijo, no, señor. Yo entro... Al Gilbert de nuevo. Sí. Yo entro por ahí, de nuevo, por mi círculo de estudio, por mi cosa, por donde me corresponde entrar. Dijo Franklin Almeida. Él no quiso entrar por la puerta grande, porque él entendió que como él se fue y él volvía, porque cuando se fue lo hizo por una posición política y con la que él no estaba de acuerdo y prefirió irse. Eso es lo que se llama un político de verdad, que en ningún momento empeña su cabeza. Por eso le decía a Juan Bosch la mula vieja. ¿Por qué? Porque era un hombre que discutía sus ideas y las defendía hasta el último momento. Y cuando no, ustedes no están de acuerdo, bueno, pues el que está rompiendo con esto soy yo, me voy, y se fue. Pero cuando le dijeron vuelve y llegaron a una negociación, le dijeron, ven Franklin, ponte aquí. Dijo, no señor, yo entro por aquí por donde me corresponde entrar, porque esa es la señal que un político le tiene que mandar a sus compañeros. Ningún privilegio, dijo Franklin Almeida. ¿Por qué tantos otros han tenido tantos privilegios y tú lo ves hoy metido en el comité político? ¿Tú te puedes creer de que el ministro de Obras Públicas, de que miembro del comité político, del PLD, señores, pero eso es una aberración. Ya le candidato eso es una aberración. Pero ya él es candidato presidencial. ¿Y tú te crees que ese señor es aceptado por la mayoría de los dirigentes del PLD?
que han estado guayando la yuca por 35, por 40 y 42 y los 43 que tiene el partido como fundado. Esas son las cosas que debilitan a una organización política, ese tipo de error que se cometen. Y se cometen a veces. Y él dice que sigue, ¿cómo es? Sigue la marcha, ¿cómo es? Sigue. No, porque la obra está sigue girando. la obra. Él no sabía ni siquiera dónde quedaba la casa de Juan Bosch. ¿La casa de Juan Bosch? Sí, donde él vivía, no, él no sabe nada de eso y tuvo que preguntar porque había que. Bueno, el hecho es que son gente así. ¿Y él ha ido a la Casa Nacional? Oh, que tuvo, una vez fue. Acuérdate para lo de Juancito. Esa vez fue. Mira, pues sí, entonces es lo que yo te digo, Alexander, que esos son los temas. Esa es la verdad. Pero esa es la verdad, compañero. Pero yo creo que el posicionamiento, porque una sociedad no puede estar a expensas de nadie en particular, de nadie. Ni de Trujillo, ni de Balaguer, ni de Antonio Guzmán, ni Jorge Blanco, ni de Balaguer, ni de Leonel, ni ahora de Danilo, ni nadie en particular. O sea, una sociedad, son los gobernantes los que tienen que ejercer para la sociedad, no la sociedad para los gobernantes. Sí. Entonces, por eso yo quise traer este tema y decía que cuando Leonel desistió Esos son los aduladores. Sí, que cuando esos son los grupos de aduladores. Que cuando Leonel desistió, Leonel tenía la popularidad en 77%, que Álvaro Uribe estaba en 87%, que Bill Clinton, no recuerdo el posición, pero Bill Clinton estaba altísimo. 80 y pico también tenía. O sea, Leonel tenía 82 en otra de las firmas encuestadoras. Sí. La que más bajito le daba a Leonel tenía un 77. Pero yo recuerdo que Leonel cuando hizo el anuncio de que él... tenía 77. Dijo, yo tengo 77% en la... porque él usó la más bajita. Porque tú sabes que hay distintas firmas encuestadoras, pero hubo por lo menos 2 de las firmas encuestadoras que le daban a Leonel Fernández un 82%. Pero o sea él como político se quiso poner quizás por su propia forma de ser. Y yo pienso que quienes se ponen en eso le hacen más daño que bien al presidente. Ahora, todo el mundo sabe lo que son ese tipo de personas. Lo que son un grupo de aduladores, sí. en buen dominicano, tumbapolvos. Que no tienen otra forma de mantenerse o de llegar a los cargos. Claro, la única manera de ellos mantenerse en ciertas posiciones es a través de una relación primaria. ¿Tú sabes cómo le dicen ese grupito a Danilo? ¿A que no me adivinas? Dani, le dicen, oiga usted, qué frescura. Pero así es como le dice. Y no estoy hablando de por ejemplo, Fernando Fernández, que viene de toda la vida con Danilo y que tiene derecho a decirle Dani, sino de otros que también le dicen Dani. Entonces, esos que necesitan de que Danilo esté en la posición en que se encuentra hoy, ellos tienen que hacer todo lo que sea necesario para convencer a Danilo de que se quede ahí, porque el hecho de que Danilo se quede ahí les garantiza a ellos que ellos también preserven su parcela. Entonces, eso es un tema de lógica, porque simple y llanamente ellos se sienten protegidos ¿por quién? Por su sombrilla, que esa sombrilla se llama Danilo Medina Sánchez. Y el segundo nombre de él es Plutarco, ¿no? Pero yo pienso, que casi nunca se menciona. Pero yo pienso que Danilo está consciente de que las instituciones hay que respetarlas. Y creo que Danilo va a respetar eso. Sí, a mí no me cabe ninguna duda de que eso pudiera ser así. Ahora, en política nada es definitivo. Sí, pero no hay condiciones para eso lo exacerbar las instituciones. Las propias condiciones. Hay muchas personas que por esa misma chabacanería y sinvergüencería de algunos, de estar alimentando este tipo de, digamos, que de acciones terribles en políticas, como es la violentar no solamente acuerdos que ya se hicieron, de esos 15 acuerdos a que llegó el comité político y que fue firmado por todo el vivo ahí, por los 35, 34 miembros del comité político, por el comité central, avalado por ese comité central, luego avalado por todo el partido, etcétera.
fue avalado por todo el mundo y todo el mundo estuvo de acuerdo con esos 15 puntos. Bueno, uno de esos puntos dice que Danilo no se va a poder reelegir en el 20, perfecto. Quizás... Pero más que eso, la Constitución lo prohíbe. Y la Constitución también lo prohíbe, pero te digo si este acuerdo, que vamos a hablar de los acuerdos de ellos. Pero independientemente de eso, Alexander, yo digo que ese tipo de acción, ese tipo de proceder, molesta a la sociedad. Molesta, manda una muy mala señal a la sociedad dominicana. Pero vamos a ver cómo transcurre todo. Yo soy de las que pienso que las circunstancias son las que hablan. Hay políticos que entienden y la mayoría de los políticos dicen que el poder no se cede, que los espacios no deben de cederse, pero eso depende de cada cosa, porque eso no significa que, por ejemplo, las secretarías y los organismos sean permanentes quienes lo encabezan, porque debe de haber una rotación, deben de haber elecciones cada cierto tiempo, hay normas que se deben de cumplir, etcétera. Pero esas son de las cosas que hay que dejarle al tiempo, que es demasiado temprano para tratar el tema. Apenas estamos a 22 de agosto del año 2017. Faltan 3 años para las elecciones y bueno, si tú me hablas del año próximo, pues otra cosa sería, compañero. Así que vámonos a la pausa. Aster está contigo en cada momento con los mejores canales y premia tu fidelidad con atractivas promociones. Somos la compañía con más cobertura a nivel nacional y contamos con la mayor cantidad de canales exclusivos y de más demanda popular. Nuestros suscriptores son premiados con dinámicas promociones que les llevan gratis a los mejores cines del país, exclusivos restaurantes, los mejores espectáculos, destacadas obras nacionales e internacionales y mucho más. Somos una empresa sinónimo de calidad y dirigida a todo tipo de público, a quienes brindamos los más atractivos paquetes de canales y los precios más bajos del mercado. Somos una empresa del grupo de medios Telemicro. Si aún no tienes Aster, solicítalo ya, porque yo soy la estrella, soy Aster. Únete ya a los que avanzan hacia una nueva era en la información. Entra a la página digital de tu órgano de difusión, vanguardiadelpueblo.do. Actualizada, completa, nuestra. Otra manera de ver. Vanguardiadelpueblo.do. Otra manera de ver. Print Express, la más alta tecnología en impresión. Ofrecemos los servicios de sublimación, bordados, corte y grabado láser, impresión digital, empastados y encuadernado, serigrafía, grabado e impresión en todo tipo de cristal, llaveros, tazas, botones, planos y